Bienvenidos a mi podcast. Los saluda Miguel Beltrán Torres, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación les hablaré sobre Berlín en los años 1914, antes de la guerra y sus consecuencias. En este episodio especial nos sumergimos en la vida de Berlín en 1914, explorando el ambiente vibrante y tenso de la ciudad antes del estallido de la Primera Guerra Mundial y las profundas huellas que el conflicto dejó en Alemania y Europa. Nos enfocaremos en cómo el esplendor de una gran ciudad se vio ensombrecido por las sombras de un conflicto inminente y sus repercusiones. La capital imperial. A las puertas de la guerra, Berlín se elegía como una joya de la modernidad y el imperialismo. La ciudad era el corazón del imperio alemán, rebosante de energía y ambición. Sus calles, flanqueadas por imponentes edificios neoclásicos y modernos, bulevares, eran el escenario de una sociedad que se debatía entre la tradición y la modernización acelerada. Los tranvías eléctricos y los automóviles comenzaban a llenar las avenidas, mientras que los grandes almacenes anunciaban productos de todo el mundo, simbolizando el crecimiento económico y la globalización de la economía alemana. Ambiente político. Bajo la firme mano de Kaiser Guillermo II, Alemania se encontraba en una encrucijada política. La influencia de Kaiser en la vida política era profunda, promoviendo un militarismo que se reflejaba en cada aspecto de la sociedad. La élite gobernante, compuesta por aristócratas prusianos y magnates industriales, veían con buenos ojos la política expansionista que buscaba asegurar el lugar de Alemania como una potencia dominante en el tablero mundial. Sin embargo, esta ambición imperial causaba inquietud tanto en casa como entre sus vecinos europeos, alimentando un ambiente de desconfianza y competencia que precipitaría al continente hacia el conflicto. Dinámicas sociales. Mientras tanto, la vida en Berlín reflejaba claras divisiones sociales. La élite disfrutaba de un estilo de vida ostentoso, con frecuentes visitas a óperas, teatros y bailes de gala, mostrando una riqueza que contrastaba agudamente con la situación de la clase trabajadora. Los trabajadores enfrentados a jornadas laborales extenuantes y condiciones de vida precarias encontraban voz en los crecientes movimientos socialistas y sindicales que clamaban por reformas laborales y justicia social. Esta tensión entre clases era un presagio de los conflictos internos que se desatarían con la guerra. Economía y tecnología. En el plano económico, Berlín era un hervidero de actividad industrial y tecnológica. La ciudad se había convertido en un centro para la innovación en campos como la electrificación, la automoción y la química. Empresas como Siemens lideraban el camino transformando no solo la economía alemana, sino también un tejido social. Sin embargo, este auge industrial venía acompañado de una escalada en la producción armamentística, alimentada por las tensiones internacionales y la creciente sensación de un conflicto inminente. Premoniciones de guerra. El año 1914 también fue testigo de la escalada de tensiones diplomáticas que culminarían en la guerra. La crisis de julio, desencadenada por el asesinato del archiduque Franz, fue solo la chispa final en un largo camino hacia el conflicto en Berlín. El ambiente
se cargaba con un sentimiento de inevitabilidad. Los periódicos y los cafés rebosaban de debates sobre la posibilidad de guerra, y aunque algunos expresaban temor, un sentimiento de desafío y confianza en el poderío alemán también eran palpables. Estallido de la guerra. La declaración de guerra en agosto de 1914 fue recibida inicialmente con una mezcla de miedo y fervor nacionalista. Jóvenes de todo el país, incluyendo muchos berlineses, se enlistaron entusiasmadamente, llevados por oleadas de patriotismo y la promesa de aventura y gloria. Sin embargo, el entusiasmo inicial pronto se vio eclipsado por la dura realidad del conflicto. A medida que las noticias de las batallas y las listas de caídos comenzaban a llegar a la ciudad, el ánimo se tornaba más sobrio y la realidad de una guerra prolongada comenzaba a hacerse evidente. Desarrollo y estancamiento. La guerra pronto se estancó en un enfrentamiento prolongado y devastador. La guerra de movimientos dio paso a la guerra de trincheras, donde millones de soldados enfrentaban condiciones inhumanas, luchando en un lodazal interminable, bajo el constante peligro de la artillería y los ataques químicos. Este cambio marcó profundamente el ánimo en el frente y en casa, donde las noticias de las atrocidades y el alto número de bajas comenzaban a erosionar el apoyo inicial a la guerra. El impacto del Tratado de Versalles. El final de la guerra, aunque recibido inicialmente con alivio, pronto dio paso a una nueva serie de desafíos. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, fue percibido en Alemania como una humillación. Las duras reparaciones económicas y las severas restricciones territoriales y militares impuestas por el tratado no solo afectaron la economía alemana, sino que también dejaron un legado de resentimiento y descontento que facilitaría el ascenso de ideologías extremistas en los años siguientes. Consecuencias a largo plazo. Los años posteriores a la guerra fueron un periodo de aguda crisis y transformación para Berlín y para Alemania. En general, la economía devastada por la guerra y las reparaciones enfrentaban hiperinflación y desempleo masivo. Políticamente, el país era un caldero de agitación, con frecuentes enfrentamientos entre grupos de diferentes ideologías políticas. La República de Weimar, establecida en un intento de democracia alemana, luchaba por mantenerse frente a estos desafíos internos y externos, sentando las bases para futuros conflictos que eventualmente llevarían a la Segunda Guerra Mundial. Conclusión. Así, mirando hacia atrás a Berlín en 1914, vemos una ciudad y un país al borde de profundos cambios. La Primera Guerra Mundial no solo redefinió los mapas políticos de Europa, sino que transformó fundamentalmente la sociedad alemana, sus instituciones y su gente. Este episodio de nuestra historia no solo ilumina las causas y los efectos de la guerra, sino que también nos ayudan a entender las complejidades de la historia alemana y europea en el siglo XXI. Gracias por acompañarme en este recorrido detallado por una de las épocas más críticas y formativas de la historia moderna. Esperemos que este análisis les haya proporcionado una visión más completa y matizada de los eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, sus extensas consecuencias. Muchas gracias, nos vemos en otro episodio.